¿Y si fuera posible contar toda la historia del mundo? ¿Y si dijéramos que podemos hacerlo en solo 2 horas? Les contaremos toda la historia desde el Big Bang hasta el tiempo presente. Cómo se preparó el planeta para el dominio humano. Cómo la edad de piedra nos llevó a los motores de vapor. Cómo las primeras semillas germinaron convirtiéndose en ciudades y civilizaciones. Todo está conectado y el sendero llega hasta ustedes. A la historia le llevó 13.700 millones de años desarrollarse. Les mostraremos todo lo que necesitan saber en las próximas 2 horas. La historia del mundo en 13.700 millones de años. La historia del mundo en 2 horas. 13.700 millones de años antes de nuestro tiempo. Este es nuestro universo bebé. Todo lo que existirá, todo lo que sucederá comienza aquí, con este mínimo haz de energía, más pequeño que un átomo. Y justo ahora, la historia, tal como la conocemos, está por iniciarse misteriosamente. Por razones que quizás nunca sepamos, nuestro universo aflora repentinamente. En una millonésima de una millonésima de una millonésima de una millonésima de una millonésima parte de un segundo. Pasó de ser más pequeño que un átomo a ser más grande que una galaxia. ¡Bush! Lo que ven es energía. Y es la clave para entender todo lo que se desarrollará en las siguientes 2 horas. En una fracción de segundo, el Big Bang creó toda la energía que existirá. Toda la energía que ilumina a las estrellas, que estimulará cualquier forma de vida. Toda la energía que se consumirá data desde el inicio del tiempo. Cuando le suministras combustible a tu auto, estás usando energía que fue creada durante el Big Bang. Estás usando la energía del propio universo. Solo llevamos un par de minutos en nuestro viaje de 2 horas, pero ya han pasado 380.000 años. Están por presenciar el nacimiento de nuestros ancestros originales, los primeros átomos. Esto es hidrógeno. El universo lo usará para construir todo el mundo que nos rodea. El hidrógeno es como un jugador de un equipo de béisbol. Si nos dijera con qué jugador quieres iniciar el equipo para comenzar un universo, lo haría con hidrógeno. Porque con él añadiendo gran cantidad de calor y presión, se pueden construir otros tipos de átomos. Los primeros átomos se dispersaron a través del universo primitivo. Y por fortuna para nosotros no se distribuyeron uniformemente. Porque en esos cúmulos con más átomos, la gravedad, la gran escultora del universo primitivo, comenzó a hacer su magia. Las primeras galaxias se empiezan a formar, revelando un secreto inextinguible del universo. A lo largo de la historia, a mayor cantidad de materia y energía reunida en un mismo lugar, mayor complejidad tendrá su resultado. Tenemos todos estos centros urbanos en la Tierra, donde la creatividad, el arte, la ciencia y la cultura se generan por grandes cantidades debido a todas las oportunidades que brinda. De alguna forma, donde hay materia, se puede desarrollar una nueva materia. Donde no hay nada, no hay mucho de dónde desarrollar algo.
13.400 millones de años antes de nuestro tiempo. 300 millones de años después del Big Bang. Dentro de las galaxias en formación, la gravedad continúa entrelazando las nubes de gas y polvo, generando un incremento violento de la presión y la temperatura. Cuando la temperatura alcanza los 10 millones de grados centígrados, los átomos de hidrógeno comienzan a fusionarse, creando un nuevo elemento, el helio, e irradiando una ráfaga de energía. Es el nacimiento de las primeras estrellas. De pronto, estos faros de luz comenzaron a irradiar luz y energía hacia el universo. ¡Hágase la luz! Pero todavía falta algo en este universo primitivo. Hay miles de millones de estrellas, pero ni un solo planeta. Para formar planetas y eventualmente personas, para dar el siguiente paso que hizo posible esta historia, el universo necesita algo más que hidrógeno y helio para trabajar. Los elementos complejos, los más pesados que sirven para construir objetos como el hierro o aquellos que generan la vida como el carbono, fueron elaborados en las estrellas. Quizás veamos a las estrellas como nuestro Sol, como fuentes de luz, pero hay algo mucho mayor ocurriendo en sus profundidades. Las estrellas son las fábricas de elementos. Ellas convierten el hidrógeno en helio, el helio en litio, y así hasta forjar 25 de los elementos más comunes y necesarios para la vida, incluyendo carbono, oxígeno, nitrógeno y hierro. Así, hace más de 12.000 millones de años, las estrellas ya creaban los elementos que alentarían la edad del hierro, que permitirían la construcción de ciudades y la creación de algunos de los monumentos más famosos de la humanidad. Pero, al mirar la Estatua de la Libertad, se revela el siguiente reto que le espera al universo primitivo. A pesar de tener un armazón de hierro, la piel de la estatua requiere de un elemento demasiado pesado para ser creado en las estrellas. Para que la Dama de la Libertad pueda tener su piel, para que pueda haber oro para los aros de matrimonio o uranio para los reactores nucleares, algunos elementos debían ser creados de otra manera. Las estrellas no tienen la suficiente energía para hacer el trabajo. Pero si la fábrica de elementos no tiene tanta potencia, ¿qué tal si volamos la fábrica? Después de un par de millones de años de la formación de las primeras estrellas, algunas de ellas explotaron. ¡Wham! Estas explosiones, conocidas como supernovas, son las mayores explosiones en el universo desde el Big Bang, suministrando la energía adicional necesaria para fusionar elementos más pesados. En la feroz explosión de su propia destrucción, las estrellas crean uranio, oro y todo el resto de los elementos que componen nuestro mundo, incluyendo el cobre. La tabla periódica es una especie de biblioteca de la materia en el universo. Son como las unidades estructurales. Todo lo que existe viene específicamente de ese juego químico. Las supernovas son necesarias para nuestra existencia. Como saben, tenemos hierro en la sangre, tenemos pedazos de las antiguas supernovas recorriéndonos el cuerpo. Todos somos polvo de estrellas. Cobre y estaño, la edad de bronce. Sin las supernovas no tendríamos edad de bronce. Vayan a cualquier tienda, compren un multivitamínico y lean los ingredientes. Encontrarán cobre, zinc, selenio. Ese tipo de elementos solo se pueden crear en una supernova. Los elementos creados por las estrellas se convertirán en las semillas de la vida en la Tierra y motores de la humanidad. Pero la travesía acaba de comenzar. Antes de que pueda haber vida, el universo debe construirnos un hogar adecuado. Para construir una casa adecuada, debes recopilar los materiales correctos en un mismo lugar.
Con la formación de los planetas sucede lo mismo. Son los materiales que tienes a mano los que determinan qué tipo de casa será tu planeta. Reunir todo el material adecuado en un mismo lugar lleva mucho tiempo. Durante los siguientes 8.000 millones de años, más de la mitad de la historia que conocemos, las fábricas de elementos continúan su trabajo. Las estrellas explotan y renacen. Cada generación con elementos más pesados que sus antecesoras. Hasta hace 4.600 millones de años, cuando finalmente hay suficientes materiales para dar el siguiente paso en el sendero hacia nosotros. Nace una nueva estrella. Este es nuestro Sol. Es tan grande que congrega el 99.9% del gas y el polvo del sistema solar. Pero aún queda suficiente como para que la gravedad construya otras cosas. Planetas. El tercero desde esa estrella será nuestro hogar. Para el momento en el que la Tierra surge, hace 4.500 millones de años, ya han transcurrido 2/3 de la historia del universo. La primera aurora se extiende sobre un planeta que parece extraterrestre. Un mundo que gira tan rápido que el día solo dura 6 horas. Cuando damos un vistazo a la Tierra primitiva, justo después de su formación, debemos pensar en ella como otro planeta. El Sol debió haber iluminado una escena infernal de lava fundida. Y en algunos lugares, montañas de roca volcánica negra. En la roca fundida, los elementos se encuentran mezclados. Algo debe poner el orden en este caos. Y una vez más, ese algo es la gravedad. Los materiales más ligeros se acumulan en la superficie y forman una corteza sólida. Mientras los materiales más pesados se precipitan hacia el centro, formando un núcleo de hierro y níquel fundidos. Esta mezcla de metales fundidos crea un campo magnético que se expande hacia el espacio exterior. Como un escudo magnético nos protegerá en el futuro de las letales partículas cargadas del Sol. En poco tiempo, este campo magnético permitirá que la vida surja y mucho después guiará a los exploradores que volverán a conectar las dos mitades del mundo. Pero para que todo esto pueda suceder, la Tierra necesitará una compañera decisiva. 4.500 millones de años antes de nuestro tiempo. Hace 4.500 millones de años, un objeto del tamaño de Marte se estrella con el planeta a 40.000 kilómetros por hora. La Tierra absorbe casi todo el impacto. Pero una gran cantidad de escombros se dispersan hacia el espacio. En menos de un año, la gravedad congrega estos escombros en una esfera dentro de la órbita terrestre, donde ha estado desde entonces. La formación de la Luna fue un evento increíblemente importante en la historia de la Tierra. De hecho, su creación hace más de 4.000 millones de años y es muy importante para el clima actual de la Tierra. La Luna mantiene a la Tierra estable. Su atracción gravitacional evita que el planeta se bambolee, salvándonos de cambios climáticos abruptos. La colisión que formó la Luna también hace que la Tierra se incline sobre su eje, dándole al planeta un ingrediente clave para la vida: estaciones. El tener estaciones es muy pero muy importante para la evolución de la vida en el planeta. Al igual que tener un poco de estabilidad en la inclinación, es de suma importancia para mantener la vida en la Tierra. La gravedad de la Luna también empieza a desacelerar la rotación de la Tierra, lo que alargará la duración del día de 6 horas a 24.
4.400 millones de años antes de nuestro tiempo. 4.400 millones de años atrás. La Tierra está demasiado caliente para que exista agua líquida, pero hay vapor de agua en la atmósfera. El punto está en cómo sacarla de los cielos. En cualquier mundo donde se espera que surja la vida, debe haber algo de lluvia. Por millones de años, mientras el planeta se enfría, llueve a cántaros, formando charcos, lagos y, finalmente, océanos. 3.800 millones de años atrás, ya nuestro planeta tiene una luna y océanos permanentes, pero no se parece en nada al lugar que hoy llamamos hogar. Para poder ser escenario de la historia humana, la Tierra necesita una atmósfera rica en oxígeno, continentes fértiles para que la gente los conquiste y los desarrolle. Pero, ¿de quién es la tarea de crear nuestro mundo moderno? Hay miles de millones de ellas viviendo en su piel ahora mismo. Les estamos contando la historia del mundo en 2 horas, desde el Big Bang hasta nuestros días. Y nuestro mundo moderno guarda una pieza clave de la historia. De hecho, estructuras como esta esconden una misteriosa relación con la vida primitiva en la Tierra. 3.800 millones de años antes de nuestro tiempo. Hace 3.800 millones de años. Debajo de la superficie de nuestros primigenios océanos, ocurre una revolución. 6 elementos simples, incluyendo el hidrógeno del Big Bang, junto al oxígeno, carbono y nitrógeno creados por las estrellas, se han combinado para formar las sustancias claves que crearán toda la vida, incluyéndonos. La más espectacular es el ADN. En sus espirales se esconden los códigos secretos de la vida. 700.000 años después de la formación del planeta, la vida se inicia en la Tierra. No procedemos de grandes criaturas, sino de pequeños organismos, bacterias. Somos muy egocéntricos, pensamos que los animales son los que dominan el mundo, pero de hecho fuimos los últimos en llegar. Las bacterias gobernaron el mundo mucho antes que los animales. Nos gusta pensar que los animales llegaron y acabaron con ese imperio, pero de haber sido así, estaríamos muertos. Cada uno tiene internamente un zoológico de bacterias. De hecho, cada uno de nosotros tiene en su organismo más bacterias que la cantidad de personas que existen en el mundo. Por miles de millones de años, los microbios como estos tienen la Tierra para ellos solos. Como nuestro universo al principio, la vida primitiva es pequeña, simple y llena de posibilidades. El secreto de cómo derivó en todas estas increíbles formas que vemos hoy en día, incluyéndonos, se remonta al principio de los tiempos. Como hemos visto, toda la energía que existirá fue creada en el Big Bang. Todas las criaturas se necesitan tomar un poco de esa energía para sobrevivir. Cuanto más la aprovechamos y le damos un uso más eficiente, más complejos nos volvemos. Y casi toda la energía que compartimos del Big Bang es transmitida a nosotros a través del Sol. 2.500 millones de años atrás, algunas bacterias especiales aprenden a consumir energía del Sol para sobrevivir. Haciendo esto, generan el producto secundario más importante de la historia del mundo: oxígeno. Pronto, el oxígeno transformará nuestro mundo, pero antes tiene otro trabajo importante que hacer.
Los mares primitivos de la Tierra están llenos de partículas de hierro y todo el mundo sabe lo que sucede cuando el oxígeno y el hierro se unen. Aquí tenemos una bacteria que ha producido una molécula de oxígeno y junto a esta un trozo de hierro y listo, lo oxida. El óxido de hierro se acumula en el lecho marino. Miles de millones de años después, estos enormes depósitos se elevarán para convertirse en las fuentes de hierro y acero. Fueron estos depósitos de hierro que luego nos conducirían a la revolución industrial. De esta manera, el puente de Brooklyn y las demás estructuras de la era industrial están directamente relacionadas a las primeras formas de vida en la Tierra. Una vez oxidado todo el hierro disponible en el mar, estas bacterias primitivas tienen una misión que cumplir: crear tal cantidad de oxígeno que llene los océanos y escape hacia la atmósfera. Y desde entonces tuvimos un planeta diferente a cualquier otro en el sistema solar. Ahora, la vida da un gran salto. Por primera vez, algunas bacterias aprenden a vivir del oxígeno. Con cada respiración ejecutamos un rito que tiene 2.500 millones de años. La vida trabaja con lo que funciona incluso después de miles de millones de años. El oxígeno es el agente de cambio. Dominando su poder, la vida ha encontrado una mejor forma de obtener energía, 20 veces más eficiente que cualquier otra cosa que se hubiera hecho antes en la Tierra. Lo que la vida hizo con esa nueva energía construirá el sendero que llega hasta nosotros. En los siguientes 2.000 millones de años, la vida se vuelve más compleja. Los cielos se vuelven azules y por ende los océanos que los reflejan. Aparecen los continentes grandes y sólidos. La Tierra comienza a parecerse más al lugar al que llamamos hogar. 550 millones de años antes de nuestro tiempo. 550 millones de años atrás, mientras el planeta celebra su cumpleaños número 4.000 millones, los niveles de oxígeno en la atmósfera pasaron de nulos a 13%. Respiren profundo, porque la vida está a punto de desencadenarse salvajemente. Esta es la explosión cámbrica, la versión biológica del Big Bang. Después de tener oxígeno en abundancia, la vida se hizo más grande y compleja, ya que el oxígeno se lo permitió. En este impresionante lapso de apenas 30 millones de años, es donde la mayor parte de los grupos animales evolucionan. 500 millones de años atrás, el primer pez óseo evoluciona en los mares. Estos peces son nuestros ancestros directos. Aunque no se parecen a nosotros, su cuerpo evoluciona de tal forma que hará posible que nosotros tengamos el cuerpo que tenemos, incluyendo una columna y una boca con mandíbula y dientes. Les debemos mucho a nuestros ancestros marinos. De hecho, todos los vertebrados actuales son modificaciones del pez óseo original. Para los primeros 4.000 millones de años de historia de la Tierra, las plantas y los animales continúan viviendo en los mares. Pero eso comienza a cambiar. Con el oxígeno viene la capa de ozono que nos protege de las radiaciones peligrosas. Las plantas hacen el primer movimiento. Cerca de 400 millones de años atrás, los animales están listos para dar el siguiente paso. Entre los primeros en nadar hasta la orilla están los anfibios, de quienes descendemos. Lo más asombroso de la evolución animal, en mi opinión, es ese momento en el que el primer anfibio sale del océano primitivo hacia la tierra y toma la primera bocanada de aire.
Es como el tatarabuelo saliendo del océano para observar este mundo fantástico. Y es como, mira, puedo vivir aquí. Mira esos árboles, esos insectos, hay comida, me puedo quedar. Eventualmente, los humanos conquistarán todos los terrenos imaginables. Pero antes de poder hacerlo, nuestros ancestros debían cortar esa última atadura con el agua. El apareamiento. Como las ranas modernas, ellos tienen huevos gelatinosos que se secarían en tierra. Sin embargo, algunos anfibios resuelven ese problema y evolucionan para que sus huevos tengan una especie de cáscara que mantiene la humedad. Esto les permite salir del océano y hacer vida en la tierra, dando los primeros pasos para la evolución de los anfibios a reptiles. Podías estar a 300, 400, 500, 1000 kilómetros del agua y conservar la humedad en los huevos para que pudieran nacer. Esa es la clave. Ahí se corta el último lazo con el océano, así pudimos colonizar el resto de la Tierra.